Buenos días. Atendiendo la solicitud o el requisito de la unidad número 8 en la clase de termodinámica para la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Se nos pidió una presentación y un PowerPoint de ciclos termodinámicos. Empiezo la presentación. Esta presentación será basada en datos de ciclos termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Para su definición, el ciclo de Carnot general en función de la temperatura y la entropía. Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distinta temperatura, o de manera inversa, a producir el paso de calor de la fuente de menor temperatura a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo. Aquí pueden ver una pequeña gráfica que se muestra. Para la obtención de trabajo. La obtención de trabajo a partir de dos fuentes térmicas a distinta temperatura se emplea para producir movimiento, por ejemplo en los motores o en los alternadores empleados en la generación de energía eléctrica. El rendimiento es el principal parámetro que caracteriza un ciclo termodinámico y se define como el trabajo obtenido dividido por el calor gastado en el proceso, en un mismo tiempo de ciclo completo si el proceso es continuo. Este parámetro es diferente según los múltiples tipos de ciclos termodinámicos que existen, pero está limitado por el factor de rendimiento del ciclo de Carnot. Más adelante estaremos viendo el ciclo de Carnot. Aporte de trabajo. Le llamamos aporte de trabajo a un ciclo termodinámico inverso. Busca lo contrario del ciclo termodinámico de obtención de trabajo. Se aporta trabajo externo al ciclo para conseguir que la transferencia de calor se produzca de la fuente más fría a la más caliente, al revés de cómo tendería a suceder naturalmente. Esta disposición se emplea en las máquinas de aire acondicionado y en refrigeración, que también veremos en esta presentación. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es uno de los principales aportes de Sadi Carnot a la termodinámica, siendo el ciclo de motor térmico más eficiente que existe y uno de los principales ciclos de estudio de la termodinámica. Este proceso reversible está formado por dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas, que también veremos algún detalle de estos dos tipos de transformaciones. En este caso, la locomotora es un ejemplo clásico de motor a vapor. Definición del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot no es más que un ciclo termodinámico que se lleva a cabo en una máquina o equipo que absorbe energía térmica. Le llamaremos calor Q1, desde una fuente de alta, que será una fuente con mayor temperatura, y otorga energía térmica, le determinamos calor Q2, a una fuente de baja, fuente con menor temperatura. Todo este flujo de energía tiene como objetivo producir un trabajo sobre el exterior. Y aquí podemos ver la entrada, entropía, calor, ¿sí? La transferencia, ¿sí? Entropía, calor y la salida. Y tiene una salida y la denominamos W como trabajo. Estas son las etapas del ciclo de Carnot, ¿sí? Número 1, expansión isotérmica. Número 2, expansión adiabática. Número 3, compresión isotérmica. Y número 3, compresión adiabática. El ciclo de Carnot cuenta con 4 etapas. 2 de ellas son transformaciones isotérmicas a temperatura constante y las otras 2 son transformaciones adiabáticas, aisladas de su entorno, es decir, sin intercambio térmico con los alrededores. Dichas etapas las describiremos a continuación. Aquí es donde están las fórmulas, ¿sí? Para cada una de ellas y sus gráficas y donde hay cambios o transformaciones en la gráfica según la presión y el volumen. Estas son las relaciones termodinámicas en procesos constantes y son las gráficas para un proceso isométrico, uno isotérmico, uno isobárico, adiabático y pilotrópico. Ciclos de potencia. En su estructura, los ciclos de potencia tenemos varios tipos de ciclos. El de Stirling, el de Ericsson, el de Otto, ciclo de Diesel, el Dual, Brayton y Rankine. Y para refrigeración tenemos por compresión de gas, por compresión de vapor y por absorción de un vapor. Ciclos de refrigeración.
El ciclo de refrigeración y la termodinámica. Es importante saber que los refrigeradores convencionales operan teniendo en cuenta el ciclo de compresión mecánica de vapor. ¿Pero qué significa eso? Primero es necesario recordar que ese ciclo tiene como fundamento el proceso de cambio de estado físico del fluido refrigerante de líquido a gaseoso y viceversa. Esas sustancias se condensan, o sea, se vuelven líquidas a altas presiones y se evaporan, o sea, se convierten en gases a bajas presiones. La generación del frío en los sistemas de refrigeración ocurre exactamente por el cambio de estado de ese fluido refrigerante de líquido a gaseoso. Este proceso depende del trabajo del compresor, que utiliza energía mecánica para comprimir el fluido refrigerante que viene del evaporador en la fase gaseosa. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en los siguientes fotos que tenemos. En este caso aquí está el evaporador, con alta temperatura, alta presión, baja la temperatura, se vuelve una válvula de expansión, baja temperatura de baja presión, da el condensador, baja temperatura de baja presión, viene el filtro de secado y en un compresor. Aquí están las fórmulas del ciclo de refrigeración por compresión de gas, ¿sí? Y su gráfica. Y también tenemos las fórmulas del ciclo de refrigeración por compresión de gas y de regeneración, como las podemos ver en estos dos slides. Aquí tengo otro diagrama del ciclo de refrigeración por absorción de vapor, en cual vienen cada uno de los pasos, donde viene el 1, válvula de expansión, evaporador, pasa por una bomba, sigue una válvula de expansión, se va al regenerador, energía solar le entra calor, se va a un generador, y luego se condensa, pasa el número 8, ¿sí? Y luego pasa otra vez por el regenerador y otra vez por el absorbedor, ¿sí? Y el agua de enfriamiento es donde desecha el agua de enfriamiento. ¿Qué es lo que pasa, ¿sí? En todo este sistema, ¿verdad? Aquí podemos verlo muy detalladamente en su diagrama, ¿sí? Muy sencillo de explicar. Y les doy las gracias por su atención. Aquí tenemos la bibliografía en la que ustedes pueden ver todos y cada uno de los temas y de los slides de los cuales la información fue investigada. Por sus atenciones, gracias.